¿Sabes ese momento en la vida en que una sola frase cambia completamente quién eres? Yo tuve el mío un martes por la mañana, sentada en una silla de cuero negro en la agencia del Itaú de la Avenida Paulista, sosteniendo una carpeta con documentos que representaban 40 años de mi vida, 40 años convertidos en números, extractos y una gran transferencia bancaria de 450,000, todos mis ahorros. Me llamo Francisca Méndez, tengo 61 años y hasta ese momento creía que ser madre significaba darlo todo por los hijos, literalmente todo. Incluso cuando ellos pisoteaban nuestra dignidad con la naturalidad de quien aplasta una hormiga en el jardín. Durante décadas llevé la convicción de que el amor de madre era incondicional, no solo de mi parte, sino que también debía ser protegido y valorado por los hijos. ¡Qué ilusión la mía! Eran las 10:37 de la mañana cuando mi celular vibró. Un mensaje de Ricardo, mi único hijo, a quien crié sola después de que mi esposo José falleciera cuando el niño tenía solo 9 años. Mi corazón se aceleró al ver su nombre en la pantalla. No porque algo estuviera mal, sino porque en los últimos 2 años, desde su matrimonio con Amanda, nuestras conversaciones se habían vuelto cada vez más raras y frías. Como cuando te das cuenta de que alguien solo te busca cuando necesita algo. Mamá, sobre la cena de cumpleaños de Amanda mañana en el Figueira Rubaiyat, no estás invitada. Mi esposa no quiere que estés allí. Dijo que tu presencia incomoda a todos. Es mejor que no aparezcas. Leí 1 vez, 2 veces, 3 veces. Las palabras seguían siendo las mismas, pero mi cerebro se negaba a procesar lo que estaba sucediendo. Allí estaba yo en la mesa del gerente Geraldo con 450,000 siendo transferidos de mi cuenta para finalizar la compra del apartamento de lujo en el condominio Alto del Morumbí, y mi hijo me enviaba un mensaje diciendo que no era bienvenida en el cumpleaños de su propia nuera. El contraste era tan absurdo que resultaba cómico. Yo gastando todos mis ahorros para realizar el sueño de la casa propia de ellos, mientras recibía un mensaje excluyéndome de la familia que yo misma había ayudado a formar y sostener. ¿Está bien, doña Francisca?, preguntó Geraldo, notando mi expresión. No estaba bien, estaba devastada, pero también comenzaba a entender algo que debería haber comprendido hace mucho tiempo, que hay una diferencia abismal entre ser madre y ser un felpudo emocional. ¿Puedo hacer una llamada rápida?, pedí, levantándome de la silla. Mi mano temblaba ligeramente al marcar el número. No de nerviosismo, sino de una indignación creciente que comenzaba a hervir dentro de mí. Caminé hasta el área reservada del banco y esperé a que atendiera. Hola, mamá. ¿Recibiste mi mensaje? La naturalidad en su voz me cortó como una cuchilla. Como si fuera lo más normal del mundo excluir a su propia madre de un evento familiar. Como si yo fuera una vecina incómoda que a veces aparece sin avisar. Sí, hijo. Solo quería confirmar si entendí bien. Ah, mamá, no te pongas así. Es que Amanda se pone nerviosa con estas cosas de familia. Sabes cómo es de perfeccionista y esta cena tendrá a sus amigos importantes, gente del trabajo. Quiere que sea una noche especial, sin la suegra incómoda, sin la mujer que trabajó como maestra durante años, que luego abrió una tienda de artesanías para que él pudiera tener la educación que lo trajo hasta donde está hoy. Y yo hago que las cosas sean menos especiales. ¿Es eso? No es eso, mamá. Es que mira, entiendes, son personas diferentes, con un estándar social diferente. Amanda tiene miedo de que te sientas fuera de lugar, fuera de lugar. Como si fuera un objeto fuera de lugar, como si una mujer que ha construido toda una vida con sus propias manos no supiera comportarse en público. Un estándar social diferente. Repetí despacio, dejando que las palabras se hundieran. ¿Y cuál es exactamente mi estándar social, Ricardo? Mamá, no compliques. Sabes que Amanda viene de una familia más tradicional, con costumbres diferentes y tú con tu forma más simple, sencilla. La palabra que usaban para menospreciarme sin sonar crueles. Entiendo perfectamente, Ricardo. ¡Qué bien! Sabía que usted lo entendería. Podemos almorzar el domingo si quiere. Solo nosotros 3. Muy tranquilo. Tranquilo, adecuado para la madre incómoda. Un encuentro seguro donde no avergonzaría a nadie importante. Claro, hijo. Adiós. Colgué y me quedé allí parada unos minutos, observando el movimiento del banco,
las personas entrando y saliendo, ocupándose de sus vidas, de sus sueños, de sus planes. Y yo allí, a punto de entregar todo el fruto de mi trabajo a un hijo que me trataba como un estorbo social. Pero en ese momento algo fundamental cambió dentro de mí. Fue como si una niebla que había oscurecido mi visión durante años se disipara de repente. Estaba siendo utilizada financieramente útil, pero socialmente desechable. Regresé a la mesa del gerente con una claridad mental que no sentía en décadas. Cambié de idea, dije simplemente ¿cómo así, doña Francisca? Quiero cancelar esta transferencia. Toda ella. El hombre me miró como si hubiera enloquecido. Tal vez realmente estaba enloqueciendo, pero sería una locura liberadora. Pero señora, ya está todo encaminado. La documentación lista, la constructora esperando. Son 450.000. Cancele, por favor. ¿Está segura? Es una suma muy alta y puede haber multa por ruptura de contrato. Estoy absolutamente segura. ¿Puedo preguntar el motivo del cambio? Lo miré y sonreí por primera vez esa mañana, porque acabo de descubrir que merezco más respeto del que estoy recibiendo. Mientras él tecleaba en la computadora, mi mente volvió a los últimos 30 años. Ricardo pequeño sentado en la mesa de la cocina de nuestro apartamento en Liberdade, haciendo la tarea mientras yo corregía exámenes de mis alumnos hasta altas horas. Las madrugadas desvelada, preparando material didáctico y más tarde produciendo artesanías para vender y poder pagar su universidad privada. Los fines de semana que pasé haciendo ferias de artesanías, en vez de descansar, para que él pudiera hacer el curso de inglés en Cultural. Recordé cuántas veces rechacé invitaciones de amigas para salir, cuántas películas en el cine dejé de ver, cuántas ropas nuevas no compré para mí misma. Todo para que Ricardo tuviera lo mejor, para que nunca sintiera falta de nada. Mamá, cuando crezca cuidaré de usted, me dijo a los 10 años, viéndome exhausta después de un día entero de clases, seguido de una noche de trabajo artesanal. No necesitas cuidarme, hijo, solo necesitas amarme. Qué ingenua fui. Creí que el amor significaba gratitud, respeto, inclusión. Descubrí que para él el amor significaba tolerancia educada entre pagos de cuentas. Listo, doña Francisca. Transferencia cancelada. El dinero permanece en su cuenta. Gracias, Geraldo. Salí del banco con una sensación extraña. No era alivio, no era tristeza, era como si finalmente hubiera despertado de un sueño largo y confuso, o tal vez de una pesadilla bien elaborada, donde yo era la protagonista inconsciente de mi propia explotación. En el coche me senté unos minutos solo respirando. Miré mi celular y escribí una respuesta a Ricardo. Está bien, hijo. Diviértanse en la cena. Así de simple, sin drama, sin explicaciones, solo aceptando la realidad que él me había presentado. No era bienvenida en su vida, excepto cuando mi billetera estaba abierta. Conduje a casa pensando en todas las señales que elegí ignorar en los últimos años, las visitas cada vez más raras, las invitaciones a eventos importantes que nunca llegaban, las conversaciones donde me sentía una intrusa en la vida de mi propio hijo. Recordé la Navidad pasada cuando llegué a su casa con una cena completa que había preparado con cariño durante 2 días. Y Amanda me recibió en la puerta diciendo, «Ay, doña Francisca, qué innecesario. Ya habíamos encargado todo en un salón de fiestas. Ahora va a sobrar comida». Sobrará comida, como si mi amor tuviera fecha de caducidad y estuviera empezando a echarse a perder. O aquella vez que Ricardo me presentó a un colega de trabajo como mi madre, que tiene una tiendita de artesanías. No mi madre, la empresaria que tiene su propio negocio. No mi madre, que me crió sola y pagó mis estudios con su trabajo. Solo tiene una tiendita, como si fuera algo de lo que avergonzarse. Lo peor era darme cuenta de que esa disminución se había vuelto gradual, casi imperceptible, como una erosión lenta que desgasta una roca hasta que se derrumba. Primero fue el «madre, mejor no vayas, puede que no te guste». Luego «madre, es un ambiente un poco formal». Por último «madre, tu presencia incomoda a todos». Al llegar a casa, me senté en la terraza donde José solía leer el periódico los domingos por la mañana. Si él estuviera vivo, ¿qué diría sobre todo esto? Probablemente me regañaría por haber tardado tanto en reaccionar. Francisca solía decirme: tienes un corazón muy bueno, pero ten cuidado de no dejar que la gente abuse de eso.
José siempre supo que mi mayor debilidad era pensar que amar significaba aceptar todo, perdonar todo, darlo todo. Intentó enseñarme que el amor propio también era importante, pero en ese momento pensaba que eso era egoísmo. Hoy entiendo que tenía razón, que hay una diferencia fundamental entre ser generosa y ser tonta. Y yo había cruzado esa línea hace mucho tiempo. El teléfono sonó alrededor de las 14 de la tarde. Ricardo, probablemente la constructora ya le había llamado. Madre, la constructora acaba de llamar. Dijo que la transferencia fue cancelada. Debe ser un error del banco. No fue un error, Ricardo. Silencio. Un silencio largo cargado de incomprensión. ¿Cómo que no fue un error? Cancelé la transferencia. ¿Cancelaste? ¿Por qué? Porque cambié de idea. Madre, eso no tiene sentido. Ya habíamos acordado todo. La casa, los muebles, los planes. Amanda incluso eligió las cortinas. Tus planes, Ricardo, no los míos. Pero usted prometió ayudar. Y ayudé durante 30 años. Ahora estoy cansada. ¿Cansada de qué? De ser tratada como un problema a resolver en lugar de una madre a respetar. El silencio al otro lado de la línea me dijo que había entendido perfectamente la conexión entre el mensaje de la mañana y mi decisión. El asunto de la cena no tiene nada que ver con esto, madre. Son cosas separadas. No, hijo, no lo son. Todo es lo mismo. Se trata de cómo me ven y me tratan. Te tratamos bien, ustedes me toleran. Es diferente. Usted está siendo injusta. Injusto es recibir un mensaje excluyéndome de la familia el mismo día que estoy gastando mis ahorros de toda una vida para comprar su apartamento. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Tiene todo que ver, hijo. Tiene que ver con respeto, con gratitud, con reconocimiento. Lo que no sabía en ese momento era que la cancelación de esa transferencia sería solo el comienzo de una historia mucho más compleja, una historia de traición, descubrimientos impactantes y, eventualmente, una venganza que ni yo misma imaginaba ser capaz de planear. Pocas semanas después descubriría algo sobre mi hijo que cambiaría completamente nuestra relación y me haría cuestionar no solo todo lo que conocía sobre él, sino también sobre mí misma. Esa noche dormí profundamente por primera vez en meses. Ya no había el peso de estar financiando los sueños de quien no me respetaba, ni la presión de ser la madre perfecta, que daba todo y no recibía ni lo básico a cambio. Me desperté al día siguiente con una sensación de libertad que no experimentaba en décadas y por primera vez en mucho tiempo, comencé a hacer planes para mí. A la mañana siguiente recibí una serie de llamadas insistentes de Ricardo. Dejé que todas fueran al buzón de voz. Necesitaba ese tiempo para mí, para procesar lo que había sucedido y lo que eso significaba para el futuro. Al final de la tarde comenzaron a llegar mensajes de Amanda. Primero educados, luego cada vez más desesperados. Doña Francisca, ¿podemos hablar? Creo que hubo un malentendido. Malentendido. Como si excluir a alguien de la propia familia pudiera interpretarse de otra manera. Pasaron los días, una semana, 2 semanas, las llamadas fueron disminuyendo. Regresé a mi rutina en la tienda de artesanía Manos de Hada, en el barrio de la Libertad, donde desde mi jubilación como profesora, transformé mi pasatiempo en profesión. Doña Ivone, mi mejor amiga y propietaria de la panadería de al lado, era la única que sabía detalles de lo ocurrido. Hiciste lo correcto, Francisca. Me decía mientras tomábamos café una mañana de sábado. Ya era hora de mostrarles que no eres un banco ambulante. Fue a finales de ese mes que recibí una llamada inesperada, no de Ricardo o Amanda, sino de Geraldo, el gerente del Itaú. Doña Francisca, necesitamos hablar en persona. Es un asunto delicado que no puedo tratar por teléfono. Algo en su tono me dejó inquieta. Fijé una cita para el día siguiente, un lunes, a las 9 de la mañana. Al llegar a la agencia de la Avenida Paulista, me condujeron no a la mesa habitual, sino a una sala de reuniones privada en la parte de atrás. Geraldo ya me esperaba, acompañado de una mujer de traje que se presentó como Mariana de la auditoría interna del banco. Doña Francisca, lo que voy a decirle es difícil, pero necesitamos su total atención. Mi corazón se aceleró. Pensé en problemas con mis cuentas. Tal vez alguna multa por la transferencia cancelada.
Tras la cancelación de la transferencia de 450,000, nuestro sistema de seguridad fue activado para una revisión estándar de su cuenta. Geraldo hizo una pausa como si buscara las palabras adecuadas. Esta revisión reveló un patrón inusual de pequeñas retiradas mensuales en los últimos 5 años. ¿Retiradas? Pero yo no hago retiros regulares. Exactamente. La auditora Mariana deslizó una carpeta hacia mí. Identificamos transferencias mensuales de aproximadamente 2.000 a una cuenta empresarial, todas autorizadas con su firma. Abrí la carpeta y me encontré con decenas de formularios de transferencia bancaria, todos con mi firma al pie o casi mi firma. Mirando con atención, noté sutiles diferencias. Esto no es mi letra, sabemos, confirmó Geraldo. Nuestro análisis grafotécnico preliminar indica que son falsificaciones, bien hechas, pero falsificaciones. ¿Qué significa eso? Pregunté aunque ya sabía la respuesta en el fondo de mi corazón. Significa que alguien con acceso a tu información bancaria y conocimiento de tu firma ha desviado sistemáticamente dinero de tu cuenta, aproximadamente 120.000 en los últimos 5 años. Intenté respirar, pero el aire parecía demasiado pesado. La sala giró levemente. Cerré los ojos por un instante. ¿A dónde fue ese dinero? Mariana deslizó otro documento para una cuenta empresarial a nombre de Peixoto, Arquitectura y Diseño, abierta hace 5 años. Peixoto, el apellido de Amanda. La empresa que siempre decía que estaba comenzando desde cero con mucho esfuerzo. ¿Su hijo tiene poder notarial para manejar sus cuentas, doña Francisca? No oficialmente, pero él me acompañaba frecuentemente al banco. ¿Conoce mis datos? Ya me ayudó con documentación. Entiendo. Geraldo y Mariana intercambiaron miradas. Doña Francisca, por ley, estamos obligados a reportar casos de fraude financiera a las autoridades competentes, pero dadas las circunstancias y la relación familiar involucrada, puedo ofrecer un plazo de 48 horas antes de formalizar la denuncia. Salí del banco con las piernas temblorosas y el corazón pesado. No era solo el dinero, aunque 120.000 pesos era una suma significativa para alguien como yo. Era la traición, la premeditación. Durante 5 años mi propio hijo había falsificado meticulosamente mi firma mes tras mes, desviando dinero a la empresa de su esposa, mientras me sonreía en los almuerzos de domingo. Conduje hasta el Parque Ibirapuera sin realmente pensar a dónde iba. Necesitaba aire, espacio para procesar lo que acababa de descubrir. Me senté en un banco frente al lago y dejé que las lágrimas fluyeran. No eran lágrimas de tristeza, me di cuenta. Eran de rabia. Una rabia profunda, primitiva, que nunca había sentido antes. Mi teléfono sonó. Era doña Ivone. Francisca, ¿dónde estás? Pasé por la tienda y Solange dijo que no apareciste hoy. Solange era mi joven asistente en la tienda de artesanías. Ni siquiera recordaba que debía estar trabajando. Ivone, puedes encontrarme en Ibirapuera, cerca del lago. Te necesito. Menos de 1 hora después, Ivone estaba sentada a mi lado, escuchando atentamente mientras revelaba la extensión de la traición de Ricardo. Cuando terminé, ella tomó mis manos. ¿Y qué vas a hacer ahora? Buena pregunta. ¿Qué haría? La respuesta obvia sería denunciar, dejar que la justicia siguiera su curso. Pero algo dentro de mí sabía que eso no sería suficiente. Ricardo probablemente enfrentaría alguna pena leve, pagaría una multa, tal vez hiciera trabajos comunitarios. Amanda alegaría no saber el origen del dinero y yo sería la madre que denunció a su propio hijo, objeto de pena y chismes. Creo que les voy a dar una lección, respondí sorprendiendo a mí misma con la firmeza en mi voz. ¿Qué tipo de lección? Aún no sé exactamente, pero será inolvidable. En los días que siguieron, una calma extraña se apoderó de mí. Llamé a Geraldo y pedí una semana más antes de cualquier formalización de la denuncia. Voy a resolver esto a mi manera, expliqué. Él dudó pero aceptó. Durante esa semana, investigué meticulosamente. Descubrí todo sobre la empresa de Amanda, clientes, proyectos, finanzas. Visité su oficina discretamente situada en un pequeño edificio en Pineiros. Observé sus rutinas. Busqué información sobre sus deudas, sus compromisos, sus sueños. El conocimiento es poder.
Y estaba acumulando lo máximo posible. Fue en el cuarto día que conocí al doctor Luciano Barros. Entró en mi tienda buscando un regalo para la secretaria que se estaba jubilando. Algo que represente dedicación y cariño, explicó examinando los artículos en las estanterías. Mientras lo ayudaba a elegir, descubrí que era abogado especializado en derecho empresarial y criminal. Una coincidencia providencial. Después de seleccionar un arreglo de flores secas artesanales, me entregó su tarjeta. Si alguna vez necesito asistencia legal, estaré feliz de ayudar. Su trabajo es excelente, doña Francisca. Guardé la tarjeta en el bolsillo. Esa noche, mientras elaboraba mi plan, me di cuenta de que necesitaría orientación legal para asegurarme de que mi lección no se volviera en mi contra. Llamé al doctor Luciano al día siguiente y concerté una consulta. Lo que estás considerando no es exactamente convencional, comentó después de que le expliqué mi situación y mis intenciones. Pero tampoco es ilegal si se ejecuta correctamente. Vamos a asegurarnos de que estés protegida. Con su ayuda elaboré 3 documentos críticos. Una confesión detallada del desvío de dinero, un término de conocimiento y complicidad y un contrato de transferencia de la empresa, Peixoto, Arquitectura y Diseño a mi nombre. Todo legalmente impecable, aunque moralmente cuestionable en la forma en que sería obtenido. El siguiente paso fue la invitación. Llamé a Ricardo una noche de jueves, después de 2 semanas de silencio. Hijo, soy yo, mamá. La sorpresa en su voz era evidente. ¿Está todo bien? Me preocupé. Te has desaparecido. Estoy bien. Solo necesitaba un tiempo para pensar. Sobre todo. Entiendo. Sonaba cauteloso como quien pisa terreno minado. He estado reflexionando sobre nuestra situación, el apartamento, todo. Creo que reaccioné exageradamente. Me gustaría hablar contigo y con Amanda en persona. Quizás empezar de nuevo. El alivio en su voz era casi palpable. Claro, mamá. Cuando quieras podemos ir a tu casa o tú puedes venir aquí. En realidad pensé en que nos encontráramos en un lugar neutral. ¿Qué tal una cena? En Figueira Rubaiyat, tal vez. Sé que es el restaurante favorito de Amanda. Hubo una pausa. Probablemente captó la ironía de la sugerencia, el mismo restaurante del que fui excluida, pero la perspectiva de recuperar el financiamiento para el apartamento aparentemente superó cualquier incomodidad. Sería perfecto, mamá. A Amanda le encantará. Genial. Sábado a las 20 horas hago la reserva. De acuerdo. Y mamá, gracias por reconsiderar. Colgué sintiendo una mezcla de tristeza y determinación. Mi hijo, mi único hijo, sería expuesto como el traidor que era, pero no había vuelta atrás. Algunas traiciones son demasiado profundas para ser solo perdonadas. En los 2 días siguientes, finalicé cada detalle del plan. Reservé una mesa discreta en Figueira Rubaiyat. Organicé los documentos con el doctor Luciano. Ensayé mentalmente cada palabra que diría. Pedí a doña Ivone que estuviera en alerta por si necesitaba apoyo emocional después. Cuando llegó el sábado, me vestí con un cuidado especial, no con ropa cara o ostentosa, sino con prendas que me hacían sentir fuerte, un vestido azul marino de corte recto, aretes de plata que José me había dado en nuestro último aniversario de bodas, un labial rojo discreto. No era solo una cuestión de apariencia, era una armadura. Llegué al restaurante 20 minutos antes de lo acordado. Quería estar completamente compuesta cuando ellos llegaran. El maitre me condujo a la mesa reservada en un rincón discreto con vista a los jardines. A las 20 horas en punto vi a Ricardo y Amanda entrar en el restaurante. Él siempre había sido puntual, un hábito que le inculqué desde pequeño. Los observé mientras los conducían hasta mi mesa. Ricardo parecía tenso pero esperanzado. Amanda mostraba una sonrisa ensayada, de esas que no llegan a los ojos. Estaba deslumbrante con un vestido negro ajustado. Joyas discretas, pero evidentemente caras. Joyas que ahora sabía que probablemente fueron compradas con mi dinero. Mamá. Ricardo me abrazó calurosamente. Qué bueno verte, doña Francisca. Amanda extendió la mano para un saludo formal. Estás hermosa esta noche. Gracias, querida.
Ustedes también se ven geniales. Nos sentamos. Un camarero vino a tomar nuestro pedido de bebidas. Pedí un vino tinto. Algo que rara vez hacía. Necesitaría valor líquido para lo que estaba por venir. La conversación inicial fue tensa, llena de amabilidad sobre el clima, el restaurante, pequeñas novedades del día a día. Deliberadamente evité mencionar el apartamento o el dinero. Dejé que su ansiedad creciera naturalmente. Fue después del plato principal, cuando el camarero se alejó, que Ricardo finalmente abordó el tema. Mamá, sobre el apartamento, quería decir que entendemos tu reacción. El mensaje sobre la cena de Amanda fue desafortunado. El momento fue pésimo. Realmente lo sentimos mucho. Amanda lo sintió enfáticamente. Fue un terrible error, doña Francisca. Estaba estresada con los preparativos. No pensé bien. Claro que usted siempre será bienvenida en nuestra casa, en nuestras celebraciones. Lo comprendo, respondí con calma, tomando un sorbo de vino. Todos cometemos errores. Entonces Ricardo dudó, intercambiando una mirada rápida con Amanda. ¿Sobre el financiamiento del apartamento, todavía sería posible? La constructora aceptó reanudar las negociaciones incluso después de la ruptura del contrato. Tendría una pequeña multa, pero en realidad interrumpí suavemente. He estado pensando mucho en esto y llegué a la conclusión de que sí, quiero ayudarles con el apartamento. Sus rostros se iluminaron simultáneamente. Mamá, eso es maravilloso. ¿No sabes cuánto significa para nosotros? También significa mucho para mí. Respondí con una sonrisa serena. Después de todo, la familia es la familia, ¿no? Abrí mi bolso y saqué una carpeta negra. Incluso traje algunos documentos para formalizar todo adecuadamente esta vez. ¿Documentos? Ricardo pareció confundido. No necesitamos ir al banco. Estos son preliminares para asegurar que todos estemos en la misma página antes de involucrar bancos o constructoras. Solo un acuerdo entre nosotros. Deslicé 3 documentos por la mesa. Son bastante simples. Básicamente establecen los términos de mi contribución y las responsabilidades de ustedes. El doctor Luciano, mi abogado, ayudó a redactarlos. ¿Abogado? Amanda frunció el ceño. No sabía que usted tenía un abogado. Hay muchas cosas que ustedes no saben sobre mí. Respondí con una sonrisa enigmática. Por favor, lean con atención y firmen. Después de eso podemos programar la transferencia para el lunes mismo. Ricardo tomó las hojas ansiosamente, pasando los ojos rápidamente por el texto típico de él, siempre apurado cuando se trataba de dinero. Amanda, más cautelosa, intentó leer con más atención, pero noté que ella también estaba más interesada en el resultado final que en los detalles. Parece que todo está en orden, comentó Ricardo ya tomando la pluma que le ofrecía. ¿Estás seguro de que leíste todo?, pregunté inocentemente. ¿Hay algunas cláusulas específicas sobre las condiciones de uso y las consecuencias en caso de incumplimiento? Claro, mamá, confío en ti. Una frase que en ese momento causó un dolor agudo en mi pecho. Él confiaba en mí. Yo había confiado en él y él me había robado durante 5 años. Ricardo firmó los 3 documentos y se los pasó a Amanda, quien dudó un momento antes de también firmar. Recogí los papeles y los guardé cuidadosamente en la carpeta. Perfecto, dije, respirando hondo. Ahora podemos hablar sobre lo que realmente está sucediendo aquí. ¿Cómo así? Ricardo preguntó aún sonriendo, pero con un inicio de inquietud en los ojos. Saqué otra carpeta de mi bolso, esta roja. Acaban de firmar 3 documentos muy interesantes, expliqué con calma. El primero es una confesión detallada, Ricardo, de cómo sistemáticamente falsificaste mi firma durante 5 años para desviar aproximadamente 120.000 reales de mi cuenta a la empresa de Amanda. Su sonrisa se congeló, el rostro de Amanda palideció. El segundo documento, Amanda, es una declaración tuya, reconociendo tu conocimiento y complicidad en este desvío, aceptando que los fondos se utilizaron para establecer y mantener Peixoto Arquitectura y Diseño. ¿De qué hablas? Amanda susurró, su voz temblorosa. ¿Y el tercero? Continué ignorando su pregunta.
Es un contrato que transfiere íntegramente la propiedad de la empresa a mi nombre con efecto inmediato. Abrí la carpeta roja y esparcí sobre la mesa decenas de copias de formularios de transferencia bancaria, todos con mi firma falsificada, extractos detallando los desvíos mensuales y un informe preliminar de análisis grafológico. No estamos celebrando mi sumisión, sino mi liberación, dije mientras observaba el horror crecer en sus rostros. El Banco Itaú descubrió las fraudes tras la cancelación de la transferencia del apartamento. Una auditoría de rutina reveló todo. Ricardo balbuceó algo ininteligible. Amanda comenzó a llorar silenciosamente. Mamá, ¿esto es algún tipo de broma enferma? Tan enferma como robarle a tu propia madre durante 5 años, hijo. Tan enferma como excluir de la cena de cumpleaños a la persona cuyo dinero financió toda tu vida. ¿Puedo explicarlo? Él comenzó. No hay explicación para la traición. Interrumpí. Solo consecuencias. Tomé el último sorbo de mi vino y coloqué la copa delicadamente sobre la mesa. Tienen 2 opciones ahora. La primera, entrego toda esta documentación a la policía. Mañana enfrentarán un proceso penal por estafa, falsificación de documentos y apropiación indebida. Considerando el valor y la premeditación, Ricardo probablemente enfrentaría prisión. La segunda opción. ¿Cuál es la segunda opción? Amanda preguntó desesperadamente. Cumplen exactamente lo que acaban de firmar. Ricardo renuncia a cualquier herencia futura. Devuelve íntegramente los 120.000 y el 0 desviado. Se muda a otra ciudad y corta todo contacto conmigo. Tú, Amanda, transfieres inmediatamente la empresa de arquitectura a mi nombre, sin objeciones, sin retrasos, sin trucos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ricardo parecía haber envejecido 10 años en los últimos minutos. Amanda alternaba entre sollozos y miradas de puro odio. Es su decisión, concluí levantándome y colocando algunos billetes sobre la mesa para cubrir mi parte de la cuenta. Tienen 24 horas para comunicarme lo que eligieron. Después de eso, los documentos irán directamente a la comisaría. Mamá. La voz de Ricardo era solo un susurro. ¿Cómo puedes hacer esto? Miré a él, realmente lo miré, tal vez por primera vez en años, no más a través de las lentes del amor maternal incondicional, sino como él era en verdad. Un hombre que eligió traicionar a su propia madre por dinero y estatus. No, Ricardo, la pregunta es ¿cómo puedes? Te di todo mi tiempo, mi amor, mi dinero y me robaste. Salí del restaurante con pasos firmes, sin mirar atrás. Afuera, la noche de Sao Paulo estaba sorprendentemente clara. Respiré hondo el aire de la ciudad, que siempre fue mi hogar. Por primera vez en décadas, sentí que estaba completamente en control de mi vida. El plan estaba en marcha y ahora solo me quedaba esperar que ellos tomaran la decisión más sensata. Lo que no sabía en ese momento era que esto sería solo el comienzo de mi transformación, que la verdadera venganza no sería solo exponer su traición, sino reinventarme de maneras que ninguno de nosotros podría imaginar. La respuesta llegó a la mañana siguiente, incluso antes del café. El celular vibró sobre la mesa de noche cuando el reloj aún marcaba las 6. Un mensaje de Ricardo. Aceptamos tus términos. Por favor, no nos denuncies. Así de simple, sin argumentos, sin súplicas emocionales, sin intentos desesperados de justificar lo injustificable, solo la rendición de quien sabe que ha sido acorralado por sus propias acciones. Dejé el celular a un lado y me quedé acostada, mirando el techo de la habitación que compartí con José durante 16 años. Una extraña sensación llenaba mi pecho. No era exactamente satisfacción ni alivio. Quizás una mezcla de melancolía y determinación. Y ahora, José. Susurré al vacío como si mi difunto marido pudiera responderme. ¿Qué hago con esta victoria amarga? A esa altura no había vuelta atrás. El plan estaba en marcha, los papeles firmados y una nueva fase de mi vida a punto de comenzar. Una fase que nunca imaginé vivir. El lunes me encontré con el doctor Luciano en su oficina en la avenida Brigadeiro Faria Lima, un edificio de vidrio espejado que reflejaba las nubes, una sala decorada con un buen gusto discreto. Me recibió con un apretón de manos firme y una sonrisa contenida. Entonces aceptaron los términos. Comentó mientras se sentaba detrás de su escritorio de madera oscura. No me sorprende.
La alternativa sería desastrosa para ambos. ¿Qué pasa ahora?, pregunté sintiéndome extrañamente perdida, a pesar de la victoria. Ahora ejecutamos cada cláusula metódicamente. Abrió una carpeta con copias de los documentos. Primero, la transferencia de la empresa. He programado una reunión en la notaría para mañana a las 10. Amanda debe estar presente. Ella estará, respondí con certeza. El miedo a la exposición pública sería más que suficiente para garantizar su cooperación. Segundo, la devolución del dinero. 120.000 jaides es una suma significativa. Dudo que lo tengan disponible de inmediato. No espero que lo tengan. Elaboré un plan de pago en el contrato. 24 cuotas mensuales. Excelente. ¿Y qué hay de mudarse a otra ciudad? Les di 30 días. Es tiempo suficiente para que se organicen. El doctor. Luciano me estudió por un momento, sus ojos experimentados evaluando algo más allá de las palabras que intercambiábamos. Doña Francisca, trabajo en derecho desde hace más de 30 años. He visto familias destruirse por mucho menos que esto. ¿Está segura de que desea seguir hasta el final? Aún hay tiempo para reconsiderar algunas cláusulas. Pensé en la pregunta por unos instantes. ¿Estaba realmente dispuesta a cortar todos los lazos con mi único hijo? La respuesta llegó con una claridad dolorosa. Cuando descubrí la traición financiera, doctor Luciano, me di cuenta de que era solo la punta del iceberg. La verdadera traición comenzó hace años, cuando empecé a ser vista como un banco, no como madre, como un problema social, no como familia. Algunas heridas son demasiado profundas para sanar. Él lo sintió sin intentar argumentar. Lo entiendo bien. Asegurémonos de que tus intereses estén completamente protegidos. En los días que siguieron, cada etapa del plan se ejecutó con una precisión casi quirúrgica. La transferencia de la empresa se completó en una notaría en el centro de la ciudad. Amanda llegó vestida de negro como si estuviera en un funeral. Quizás era el funeral de sus sueños de estatus social. No intercambiamos más que las palabras estrictamente necesarias. Sus ojos evitaban los míos mientras firmaba los documentos que transferían Peixoto Arquitectura y Diseño a mi nombre. La primera cuota de la devolución se depositó puntualmente. Ricardo configuró una transferencia automática mensual, evitando así cualquier contacto futuro. Al inicio de la tercera semana, recibí un correo formal informando la nueva dirección de ellos en Ribeirão Preto, a más de 300 kilómetros de Sao Paulo. También había conseguido un puesto en una constructora más pequeña, con un salario significativamente inferior al que tenía antes. Debería sentirme victoriosa, vengada, pero la sensación predominante era un vacío peculiar, como si hubiera ganado una batalla importante, pero aún estuviera en medio de una guerra mayor. Una guerra contra décadas de condicionamiento para priorizar a los demás en detrimento de mí misma. Fue doña Ivone quien me sacudió de ese estado contemplativo una tarde de viernes mientras cerrábamos nuestras tiendas una al lado de la otra. ¿Y ahora, Francisca? ¿Vas a quedarte mirando al horizonte el resto de tu vida o vas a hacer algo con esta empresa que cayó en tu regazo? La miré sorprendida por la franqueza de la pregunta. ¿Hacer qué? No entiendo nada de arquitectura o diseño de interiores. ¿Y qué? ¿Entiendes de negocios? Construiste tu tienda desde cero, ¿no? Además, ahora tienes dinero para contratar a quien entiende. ¿Para qué? ¿Para continuar el negocio que fue construido robándome? Yvonne puso los ojos en blanco con esa impaciencia característica de quien nos conoce demasiado bien para aceptar nuestras excusas. No tonta para transformarlo en algo completamente diferente, algo tuyo. Esa conversación sembró una semilla que comenzó a germinar en los días siguientes. Empecé a pensar en Peixoto Arquitectura y Diseño, no como un símbolo de traición, sino como un lienzo en blanco, una oportunidad inesperada. A la mañana siguiente visité la oficina de la empresa por primera vez como propietaria. Era una casa pequeña, pero bien ubicada en Pineiros, reformada con buen gusto. La secretaria, una joven llamada Renata, me recibió con evidente incomodidad. Claramente sabía del cambio de propiedad, pero no de los sórdidos detalles detrás de él. Buenos días, doña Francisca. Amanda dejó todos los archivos organizados como solicitaste. Gracias, Renata.
¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí? Casi 3 años. ¿Y te gusta lo que haces? Ella dudó. Sí, me gusta el ambiente, los proyectos, pero confieso que estoy insegura con el cambio. ¿Comprensible? Miré alrededor las paredes decoradas con proyectos elegantes de interiores sofisticados. Dime, Renata, ¿cuáles son los principales clientes de la empresa? Principalmente residencias de alto estándar, áticos en los jardines, casas en Morumbí, apartamentos en Pineiros. Amanda tiene una clientela fiel entre familias tradicionales de Sao Paulo y proyectos sociales, trabajos para la comunidad. Renata pareció confundida. ¿Proyectos sociales? No, nunca hemos hecho nada en esa línea. Entiendo. ¿Y cuántos empleados tenemos además de ti? 2 arquitectos junior que trabajan como freelances. No vienen todos los días. Pasé toda la mañana revisando la cartera de clientes, los proyectos en curso, las finanzas de la empresa. El negocio era más pequeño de lo que imaginaba, pero rentable y con potencial de crecimiento. La estética de los proyectos era impecable, aunque predecible, el tipo de elegancia estandarizada que agrada a quienes tienen dinero, pero no necesariamente originalidad. Durante el almuerzo caminé por el barrio, observando a la gente, las construcciones, sintiendo el pulso de la ciudad. Me detuve frente a una comunidad cercana, donde casas de madera se equilibraban precariamente en la ladera. El contraste con los lujosos proyectos que acababa de revisar era impactante. Fue allí, mirando esa desigualdad tan típicamente brasileña, donde la idea comenzó a tomar forma. ¿Y si transformara la empresa en algo completamente diferente? Algo que mantuviera a los clientes rentables, pero que también dirigiera parte de los recursos y talentos hacia quienes realmente necesitaban soluciones habitacionales y diseño funcional. Regresé a la oficina con una energía renovada y llamé a Renata para una conversación franca. Seré directa contigo. Estoy planeando una reestructuración completa de la empresa. Nuevos objetivos, un nuevo enfoque, posiblemente incluso un nuevo nombre. Mantendré los proyectos en curso, pero la dirección futura será muy diferente. ¿Diferente cómo?, preguntó, visiblemente preocupada. Una empresa que equilibra proyectos comerciales rentables con iniciativas de impacto social, diseño accesible para comunidades vulnerables, consultoría para proyectos de vivienda popular, educación en arquitectura para jóvenes de bajos recursos. Renata me miró por un largo momento como si estuviera evaluando mi cordura. Entonces, sorprendentemente, una pequeña sonrisa apareció en su rostro. «Sabes, doña Francisca, me gradué en arquitectura soñando con algo así. Entré en este mercado de interiores de lujo porque era lo que había disponible, pero siempre quise que mi trabajo hiciera una diferencia real. Era exactamente lo que necesitaba escuchar». «Entonces, ¿realmente estarías dispuesta a todos los cambios?» «Estaría. Y creo que conozco a otros arquitectos que estarían interesados en esta visión». En las semanas siguientes, me sumergí de lleno en la transformación de la empresa. Contraté a otros 2 arquitectos recomendados por Renata, jóvenes talentosos con experiencia en proyectos sociales. Busqué orientación del Dr. Luciano sobre los aspectos legales de la reestructuración. Estudié modelos de negocio que combinaban lucro e impacto social. El nombre Peixoto necesitaba desaparecer, cargaba recuerdos amargos y no representaba la nueva dirección. Después de muchas consideraciones, decidí por nuevos espacios, arquitectura y transformación social. El logo, creado por un joven diseñador de la periferia, combinaba elementos modernos con motivos que evocaban la cultura popular brasileña. Doña Ivoni, sorprendentemente, se reveló como una socia valiosa en esta travesía. Su experiencia como emprendedora durante décadas en el mismo barrio aportó ideas prácticas que ningún consultor podría ofrecer. «¿Necesitas un evento de lanzamiento?», insistió una tarde mientras discutíamos los próximos pasos en la cocina de mi casa. «Algo que muestre claramente que ya no es más la empresa de Amanda, que ahora tiene otra propuesta, un evento». «No sé si estoy lista para eso». «Claro que lo estás. Y más, necesitamos hacerlo grande. Invitar a la prensa, a influencers del sector, a representantes de comunidades, mostrar que no estás jugando». La idea me asustaba, pero Ivone tenía razón. La transformación necesitaba ser pública, visible y innegable, no solo por estrategia de negocios, sino también como un hito en mi propio viaje de renacimiento. Definimos la fecha para dentro de un mes.
Tiempo suficiente para preparar todo, pero no tanto como para perder el impulso o la valentía. El evento sería en la sede de la empresa, completamente renovada para reflejar la nueva identidad. Fue durante los preparativos para este lanzamiento que tuve una idea que algunos llamarían cruel, pero que para mí representaba el cierre perfecto de un ciclo. Envié invitaciones formales a Ricardo y Amanda a su nueva dirección en Ribeirão Preto. ¿Estás seguro de esto?, preguntó el doctor Luciano cuando mencioné el plan. Parece innecesariamente provocativo, ¿no? Provocación, expliqué, es demostración. Quiero que vean que algo bueno pueden hacer incluso de las peores traiciones, que el dinero que desviaron de mí ahora servirá a un propósito mayor. No parecía convencido, pero respetó mi decisión. La semana del evento fue frenética. La reforma de la sede estuvo lista en el último minuto. El catering, proporcionado por un proyecto social que capacitaba a jóvenes de la periferia en gastronomía, requirió varias reuniones para ajustar el menú. La lista de invitados creció más de lo esperado. Parecía que mucha gente tenía curiosidad por esta misteriosa señora de 61 años, que de repente aparecía en el escenario arquitectónico de Sao Paulo con una propuesta innovadora. Una emisora local se interesó por la historia y solicitó una entrevista en vivo durante el evento. Acepté, aunque la perspectiva de hablar frente a las cámaras me hacía sudar las manos. Te irá bien, me aseguró Yvonne. Solo habla con el corazón. En la mañana del gran día, desperté antes de que saliera el sol. Me senté en el balcón observando a Sao Paulo despertar lentamente, reflexionando sobre el extraordinario viaje de los últimos meses, de profesora jubilada que aceptaba migajas de atención de su hijo a empresaria, a punto de lanzar un negocio con propósito social, de víctima a protagonista. Me vestí con cuidado, no para impresionar, sino para sentirme segura. Un traje azul petróleo que había comprado especialmente para la ocasión. Pendientes de plata discretos, maquillaje ligero. Cuando me miré en el espejo, vi a una mujer que apenas reconocía, no por su apariencia, sino por la energía que emanaba. Una mezcla de fuerza y serenidad que nunca había sentido antes. El evento estaba programado para las 19 horas. Llegué 3 horas antes para supervisar los últimos preparativos. La sede era irreconocible. Las paredes blancas ahora exhibían colores vibrantes, obras de artistas comunitarios y paneles explicativos sobre los proyectos sociales que ya estábamos desarrollando. Se dedicó un espacio a una exposición de maquetas creadas por jóvenes de una escuela pública durante un taller impartido por nuestros arquitectos. Los invitados comenzaron a llegar puntualmente, representantes de ONGs, periodistas, arquitectos conocidos, curiosos del sector. Renata y los nuevos arquitectos circulaban explicando la visión de la empresa, distribuyendo tarjetas, construyendo puentes. A las 7:45, mientras conversaba con una representante de la Secretaría de Vivienda, vi a Ricardo y Amanda entrando discretamente. Parecían fuera de lugar, tensos, mirando a su alrededor como si estuvieran entrando en territorio enemigo. Nuestras miradas se cruzaron por un instante. No hice ningún movimiento en su dirección, solo un ligero gesto de reconocimiento. A las 20 horas, la reportera de la televisión local me llamó para la entrevista en vivo. Nos posicionamos estratégicamente frente al gran panel con el nuevo logo de la empresa. Las luces se encendieron, la cámara se dirigió hacia mí y la joven reportera sonrió. Estamos aquí con Francisca Méndez, fundadora de Nuevos Espacios, una empresa de arquitectura con una propuesta diferente en el mercado paulista. Doña Francisca, cuéntenos a nuestros televidentes cómo surgió la idea de este negocio que combina proyectos comerciales con iniciativas sociales. Respiré hondo y miré directamente a la cámara, sabiendo que ese momento sería visto no solo por los televidentes, sino también por Ricardo y Amanda, presentes en el evento. La idea nació de una transformación personal profunda. A los 61 años aprendí que nunca es tarde para comenzar de nuevo y que a veces las peores traiciones pueden llevarnos a los mejores reinicios. Vi a Ricardo palidecer. La reportera, intrigada por la mención a la traición, siguió por ese camino. ¿Traiciones? ¿Puede explicar mejor? Digamos que adquirí esta empresa en circunstancias inesperadas y decidí que, en lugar de perpetuar un modelo enfocado solo en lucro y estatus, la transformaría en algo que realmente hiciera una diferencia en la vida de las personas. Creo que expliqué nuestra visión de democratizar el diseño y la arquitectura, de crear espacios dignos para poblaciones vulnerables. Mientras manteníamos la excelencia en proyectos comerciales,
hablé sobre el primer proyecto en marcha, la revitalización de una guardería comunitaria en la periferia. Y todas las ganancias de la empresa se destinarán a una fundación que estamos creando. Concluí la Fundación Nuevos Comienzos, dedicada a madres que, como yo, necesitaban reconstruir sus vidas tras situaciones difíciles. Cuando terminó la entrevista, busqué a Ricardo y Amanda con la mirada. Ellos se dirigían discretamente hacia la salida. Nuestros ojos se cruzaron de nuevo. Esta vez vi algo diferente en los ojos de mi hijo. Ya no era solo miedo o vergüenza. Era la dolorosa comprensión de que no solo había sobrevivido a su traición, sino que la había transformado en algo más grande que nosotros dos. Mientras los observaba partir, doña Ivone se acercó y tomó mi brazo. La venganza no es solo un plato que se sirve frío, le susurré. Es un banquete que se sirve a toda la comunidad. Aquella noche marcó no solo el lanzamiento de una nueva empresa, sino el nacimiento definitivo de una nueva Francisca, una mujer que finalmente entendía que el amor propio no era egoísmo, sino la base necesaria para cualquier otro tipo de amor. Una mujer que había transformado el dolor en propósito y la traición en legado. Los 6 meses que siguieron al lanzamiento de Nuevos Espacios fueron como un torbellino de transformaciones, tanto para la empresa como para mí. Lo que comenzó como un acto de venganza se metamorfoseó en algo mucho mayor, con una vida propia que ni yo misma había anticipado. El reportaje de la televisión local generó una atención inesperada. La semana siguiente recibí invitaciones para otras entrevistas, periódicos, portales de noticias, hasta un podcast sobre emprendimiento femenino en la tercera edad. Mi historia, o al menos la versión editada de la misma que compartía públicamente, parecía tocar algo profundo en las personas. La idea de una mujer de 61 años reinventándose tras una traición no especificada era como un bálsamo para muchos corazones heridos. La señora se ha convertido en un símbolo de resistencia y renovación, comentó una periodista durante una entrevista para una revista femenina. ¿Resistencia? Nunca había pensado en mí misma en esos términos. Siempre fui la persona que cedía, que comprendía, que ponía a los demás primero. Ahora de repente era vista como una especie de guerrera. Nuevos Espacios creció orgánicamente atrayendo tanto clientes comerciales como asociaciones para proyectos sociales. Renata se reveló una administradora talentosa, asumiendo la coordinación diaria mientras yo me convertía en el rostro público, la visionaria detrás del concepto. Nuestro primer gran logro fue la revitalización completa de una guardería en la zona este, transformando un espacio precario en un ambiente colorido, seguro y pedagógicamente estimulante. El día de la inauguración, cuando vi a los niños corriendo por los Nuevos Espacios, sus rostros iluminados de alegría, algo se rompió dentro de mí. Lloré lágrimas que ni siquiera sabía que estaba conteniendo. Una de las educadoras se acercó y tomó mis manos. Doña Francisca, usted no imagina lo que esto significa para nosotros. Estos niños nunca han tenido un lugar que realmente haya sido pensado para ellos, para sus necesidades. Usted cambió sus vidas. Cambié sus vidas con dinero que originalmente se usaría para financiar el apartamento de lujo de Ricardo y Amanda, con una empresa nacida de la traición de mi propio hijo. La ironía no me escapaba. El universo tenía un sentido del humor peculiar. Mientras la empresa florecía, comencé a trabajar en la creación de la Fundación Nuevos Comienzos. El doctor Luciano, que para entonces ya se había convertido en un amigo cercano además de mi abogado, me ayudó a navegar por el complicado proceso burocrático. Necesitamos definir claramente el alcance de la actuación, explicó durante una de nuestras reuniones. ¿Qué mujeres exactamente pretende ayudar la Fundación? ¿De qué manera? ¿Con qué recursos? Eran preguntas importantes que me forzaban a reflexionar sobre lo que realmente quería lograr. Después de muchas conversaciones, incluso con trabajadoras sociales y psicólogas, llegamos a una definición. La Fundación Nuevos Comienzos se dedicaría a mujeres mayores de 50 años que necesitaban reconstruir sus vidas tras rupturas significativas, divorcios tardíos, viudez, abandono familiar, traiciones financieras. Hay mucho apoyo para mujeres jóvenes que comienzan de nuevo, le expliqué al doctor Luciano. Pero casi nada para mujeres de mi edad que enfrentan no solo el trauma emocional, sino también el prejuicio por la edad, las dificultades financieras, la sensación de que ya es demasiado tarde para reconstruir algo. La idea era ofrecer no solo apoyo financiero, sino una red completa,
asistencia jurídica, apoyo psicológico, capacitación profesional, mentoría para pequeños negocios y, en algunos casos, incluso vivienda temporal. El proyecto era ambicioso y requeriría una sede propia. Fue una tarde de miércoles mientras discutíamos posibles ubicaciones para la fundación, que tuve lo que doña Ivone más tarde llamaría una idea diabólicamente brillante. ¿Y si le propusiera al doctor Luciano usar el dinero de las cuotas que Ricardo está pagando para comprar exactamente el mismo apartamento en el condominio alto de Morumbí que ellos querían? No para vivir, sino para ser la sede de la fundación. El doctor Luciano me miró durante unos segundos antes de soltar una risa contenida. Doña Francisca, usted tiene un sentido de poética justicia que es realmente admirable. Esa misma semana, me puse en contacto con la constructora. Por un golpe de suerte o quizás el destino moviendo sus engranajes invisibles, el apartamento aún estaba disponible. Inicié las negociaciones de inmediato, esta vez con mi propio dinero, legítimo y duramente ganado. El proceso de adquisición llevó 3 meses. 3 meses durante los cuales continué recibiendo puntualmente las cuotas de la devolución del dinero desviado por Ricardo. Había una simetría casi perfecta en esto. El dinero que él me robó a lo largo de los años ahora financiaba indirectamente la compra del apartamento que tanto deseaba, pero para un propósito completamente diferente al que él imaginaba. La escritura fue firmada en una soleada mañana de abril. Salí de la notaría con una sensación de logro que iba mucho más allá de la mera satisfacción vengativa. Ese apartamento ya no representaba solo la traición de Ricardo, sino el comienzo de algo genuinamente transformador. Caminé por el Parque Ibirapuera después, reflexionando sobre cómo la vida puede sorprendernos con sus desvíos imprevisibles. La reforma del apartamento para convertirlo en la sede de la Fundación Nuevos Comienzos se convirtió en el proyecto principal de Nuevos Espacios. Nuestro equipo, ahora ampliado para incluir 5 arquitectos y 2 diseñadores de interiores, se sumergió en la tarea con entusiasmo. Queríamos crear un espacio que combinara acogida con empoderamiento, que fuera a la vez cómodo e inspirador. Nada de ambientes que parezcan institucionales o asistencialistas, instruí al equipo. Estas mujeres no buscan caridad, sino apoyo para reconstruir su dignidad y autonomía. Optamos por un diseño que mezclaba elementos contemporáneos con toques de calidez hogareña. Creamos espacios multifuncionales que podían adaptarse fácilmente a diferentes actividades, desde consultas individuales hasta talleres grupales. Una amplia terraza se transformó en un jardín terapéutico, donde las mujeres podrían cultivar plantas y simbólicamente observar el crecimiento de algo nuevo. Durante los 3 meses de reforma entrevisté personalmente a cada profesional que trabajaría en la fundación: psicólogas, trabajadoras sociales, abogadas, consultoras financieras. Buscaba no solo competencia técnica, sino sensibilidad y empatía genuinas. Formamos un equipo mayoritariamente femenino, muchas de ellas con historias personales de nuevos comienzos. ¿Por qué decidió crear esto?, me preguntó Eloía, una psicóloga de 58 años que había reconstruido su vida tras un divorcio traumático durante su entrevista. ¿Cuál fue su nuevo comienzo? Dudé por un momento considerando cuánto de mi historia personal debía compartir. Descubrí que mi único hijo, a quien dediqué toda mi vida, me estaba robando sistemáticamente el mismo día en que iba a transferir todos mis ahorros para comprar un apartamento para él. Eloía no mostró sorpresa ni pena, solo comprensión. ¿Cómo transformó ese dolor en algo tan positivo, eligiendo no ser solo una víctima de la historia, decidiendo que yo sería quien escribiría el final? Sonrió. Eso es exactamente lo que necesitamos enseñar a las mujeres que vengan a nosotros. La inauguración de la Fundación Nuevos Comienzos se programó para una fecha simbólica, exactamente un año después de aquel fatídico martes en que recibí el mensaje de Ricardo excluyéndome de la cena de cumpleaños de Amanda. Un año completo de transformación personal y colectiva. Planeamos un evento significativo con la presencia de autoridades municipales, representantes de organizaciones femeninas y, por supuesto, la prensa. La visibilidad era importante no solo para la fundación, sino para la causa en sí. Queríamos que mujeres en todo Brasil supieran que nunca es tarde para comenzar de nuevo. En los días previos a la inauguración, recibí una llamada inesperada, un número desconocido de Ribeirão Preto. Contesté con cierta aprensión. Mamá. La voz de Ricardo sonaba diferente, más grave, más cansada. Soy yo. Mi corazón se aceleró.
No habíamos hablado directamente desde aquella noche en el restaurante, casi un año atrás. Hola, Ricardo. Vi en un reportaje sobre la inauguración de tu fundación en el antiguo apartamento que íbamos a comprar. Sí, es mañana. Hubo un largo silencio. Esperé sin facilitar el diálogo. Quería pedirte permiso para ir a ver lo que construiste. La pregunta me tomó completamente desprevenida. De todas las cosas que imaginé que Ricardo podría decirme algún día, esta nunca había pasado por mi mente. ¿Por qué? Porque necesito ver con mis propios ojos. Necesito entender cómo transformaste nuestra tragedia en algo mucho más grande que nosotros dos. Pensé por un momento. No había planeado incluir a Ricardo en este momento tan importante de mi nueva vida. Pero tal vez había un significado más profundo en permitir que él fuera testigo del resultado de su propia traición. Puedes venir, respondí finalmente, pero como un invitado común, sin ningún reconocimiento especial y sin Amanda. Ella ya no está conmigo, dijo simplemente, nos separamos hace 4 meses. Ella dijo que no podía soportar vivir con alguien que había perdido todo, estatus, dinero, hasta su propia madre. Una parte de mí sintió una punzada de satisfacción. Amanda había mostrado su verdadera naturaleza, exactamente como siempre sospeché. Pero otra parte, la madre que nunca dejaría de ser, sintió una vaga tristeza por el dolor del hijo. Siento escuchar eso, respondí sin saber si era realmente sincera. No sientas. Tenías razón sobre ella, sobre muchas cosas. El día de la inauguración amaneció radiante, como si Sao Paulo quisiera celebrar con nosotros. La sede de la Fundación Nuevos Comienzos estaba impecable. Cada detalle cuidadosamente pensado para transmitir el mensaje central del proyecto: dignidad, renovación, esperanza. Llegué temprano, queriendo unos momentos de soledad antes de la agitación. Caminé lentamente por cada ambiente, recordando el camino que me trajo hasta allí. Las paredes que antes simbolizaban el estatus y la exclusividad de Ricardo y Amanda, ahora albergarían a mujeres en busca de apoyo y reconstrucción. Había una belleza casi trascendental en esta transformación. El evento comenzó puntualmente a las 10 horas. La amplia sala del apartamento, ahora convertida en un espacio multifuncional, estaba llena. Reconocí muchos rostros, personas que se habían vuelto parte de mi nueva vida a lo largo de ese año extraordinario. Doña Ivone, por supuesto, ocupaba un lugar de honor en la primera fila, elegante como nunca en un conjunto azul turquesa. El doctor Luciano estaba discretamente posicionado al fondo, observando todo con esa mirada analítica. Renata y el equipo de Nuevos Espacios formaban un grupo cohesionado cerca del jardín. Escaneé la multitud, buscando inconscientemente a Ricardo. Lo encontré apoyado en una pared lateral, vistiendo una camisa sencilla y jeans, tan diferente del ejecutivo siempre impecablemente vestido que había sido. Nuestras miradas se cruzaron brevemente. Él hizo un ligero gesto con la cabeza que yo respondí de la misma manera contenida. El discurso de apertura me correspondió. Subí al pequeño escenario improvisado, sintiendo una extraña calma. Miré las caras atentas frente a mí y comencé a hablar no de un papel preparado, sino del corazón. Cada una de nosotras lleva cicatrices invisibles, marcas de momentos en que la vida nos traicionó, en que personas que amábamos nos decepcionaron, en que los sueños fueron destrozados. La pregunta no es si seremos heridas, eso es inevitable, sino qué elegimos hacer con nuestras heridas. Hablé sobre nuevos comienzos, sobre cómo nunca es demasiado tarde para reinventarse, sobre cómo las peores traiciones pueden, paradójicamente, abrir puertas a nuevos caminos que nunca habríamos explorado de otra manera. La Fundación Nuevos Comienzos nace de una herida personal profunda que elegí transformar en sanación colectiva. Este espacio que hoy inauguramos no es solo un conjunto de paredes inmobiliarias. Es un símbolo vivo de que podemos elegir no ser solo víctimas de nuestras historias, sino autoras de nuestro propio renacimiento. Durante el discurso, mis ojos ocasionalmente encontraban los de Ricardo. Vi algo en ellos que no pude descifrar completamente. Una mezcla de vergüenza, arrepentimiento y tal vez una chispa de admiración renuente. Después de la ceremonia oficial, mientras los invitados circulaban por el espacio, Ricardo se acercó tímidamente. De cerca noté cambios sutiles, algunos cabellos grises que no estaban antes, líneas de expresión más marcadas alrededor de los ojos, un cierto peso en los hombros que hablaba de lecciones difíciles aprendidas.
Es impresionante lo que has creado, madre. Gracias. Has transformado algo terrible en algo extraordinario. Asentí sin saber exactamente qué decir. Permanecimos en silencio por unos instantes. Un abismo de traición y dolor aún entre nosotros, pero tal vez con un frágil puente comenzando a formarse. Sé que no merezco tu perdón. Continuó mirando al suelo. Ni siquiera estoy pidiendo eso. Solo quería que supieras que ahora entiendo. Entiendo lo que hice, cuánto te lastimé y cómo eso fue imperdonable. Entender ya es un comienzo, Ricardo. ¿Un comienzo para qué? Había una nota de esperanza en su voz que me tomó desprevenida. No sé, respondí honestamente. Tal vez solo un comienzo para ti mismo, para ser una mejor persona de lo que fuiste. Asintió lentamente. ¿Puedo hacerte una pregunta? Claro. ¿Planeaste todo esto desde el principio, cuando cancelaste la transferencia del apartamento? ¿Ya sabías que transformarías la situación en todo esto? Hizo un gesto alrededor, indicando la fundación, los invitados, la nueva realidad que había creado. Sonreí levemente. No. Cuando cancelé esa transferencia, solo sabía que no permitiría más ser utilizada y menospreciada. El resto sucedió paso a paso, una elección a la vez. En ese momento una reportera se acercó pidiendo unos minutos para una entrevista. Miré a Ricardo, quien entendió la señal para alejarse. Quizás podamos hablar en otra ocasión, sugirió, ya dándose la vuelta para irse. Quizás, respondí sin prometer nada. Mientras concedía la entrevista, observé a Soslay y a Ricardo, saliendo discretamente del apartamento. No sabía si nuestros caminos volverían a cruzarse de manera significativa. No sabía si algún día podría perdonarlo completamente. Pero en ese momento me di cuenta de que la venganza ya no era lo que me movía. Había encontrado algo mucho más grande, mucho más poderoso, un propósito. Al final de ese día histórico, cuando todos los invitados ya se habían ido y solo el equipo permanecía para los últimos ajustes, caminé hacia la terraza del jardín. El sol se ponía sobre Sao Paulo, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa. Doña Ivone se acercó a mí, apoyándose en la barandilla a mi lado. Sabes, Francisca, cuando me contaste sobre la traición de Ricardo el año pasado, pensé que nunca te recuperarías por completo, que esa herida sería demasiado grande. Yo también pensé eso, pero mira cómo estás ahora, más fuerte, más plena, más viva que nunca. Sonreí a mi amiga, la única que estuvo a mi lado en cada etapa de esta extraordinaria jornada. Descubrí algo importante, Ivone. La mejor venganza no es hacer sufrir a otros por lo que nos hicieron, es usar el dolor que nos causaron como combustible para convertirnos en alguien que jamás imaginaron que podríamos ser. La Fundación Recomecos cumplió su primer año de funcionamiento un martes de otoño. Celebramos con un pequeño evento interno solo para el equipo y las primeras 32 mujeres que habían pasado por nuestros programas, sin prensa, sin autoridades, solo nosotras, las sobrevivientes, las renacidas, las que eligieron escribir nuevos capítulos incluso cuando el mundo insistía en que el libro ya estaba cerrado. Teresa, una viuda de 67 años que descubrió tras la muerte de su esposo que él solo había dejado deudas ocultas por décadas, se levantó para compartir su historia. Cuando llegué aquí, estaba pensando en acabar con todo. Confesó con la voz firme, a pesar del peso de sus palabras. Pensaba que era demasiado tarde para empezar de nuevo. ¿Qué mujer de mi edad consigue trabajo? ¿Quién querría alquilar un apartamento a una anciana? Endividada, ¿cómo enfrentaría el juicio de mis hijos, de los vecinos, de la sociedad? Hizo una pausa, mirándome directamente antes de continuar. Pero doña Francisca me mostró con su ejemplo que las mayores traiciones pueden convertirse en nuestros mayores regalos si tenemos el valor de transformarlas. Hoy tengo mi propio negocio de dulces artesanales, mi nombre limpio y, lo más importante, mi dignidad de vuelta. Mientras las otras mujeres aplaudían, sentía esa emoción familiar creciendo en mi pecho, una mezcla de orgullo, gratitud y asombro por cómo la vida puede sorprendernos con sus caminos inesperados. Si alguien me hubiera dicho 2 años antes que el cruel mensaje de Ricardo excluyéndome de la cena de cumpleaños de Amanda sería el catalizador para todo esto, me habría reído de incredulidad. Esa noche, tras la celebración, me quedé sola en la sede de la fundación, recorriendo cada ambiente con una sensación de reverencia. Las salas que antes estaban ocupadas por los muebles caros y objetos de estatus de Ricardo y Amanda,
ahora albergaban espacios de sanación y transformación. La sala de terapia grupal con sus sillones dispuestos en círculo, el taller creativo donde las mujeres redescubrían talentos olvidados o desarrollaban nuevas habilidades. La oficina legal, donde nuestras abogadas voluntarias ofrecían orientación legal gratuita. La cocina comunitaria, que se había convertido en un laboratorio de pequeños emprendimientos gastronómicos. Me senté en el jardín de la terraza, entre las plantas que crecían vigorosas bajo el cuidado colectivo. En el horizonte las luces de Sao Paulo brillaban como estrellas terrenales. Pensé en cómo mi vida se había expandido en los últimos 2 años. Nuevas amistades, nuevos propósitos, nuevos desafíos. A los 63 años, vivía una existencia más rica y significativa de lo que jamás había imaginado posible. Mi teléfono vibró. Un mensaje del doctor Luciano. Reunión con la Secretaría Municipal confirmada para mañana. Parecen muy interesados en la colaboración. Sonreí a la pantalla. La colaboración con el ayuntamiento para expandir el modelo de la Fundación Recomecos a otros barrios era un proyecto que habíamos estado desarrollando durante meses. Si salía bien, podríamos multiplicar nuestro impacto exponencialmente. Doctor Luciano o simplemente Luciano, como ahora lo llamaba en nuestros momentos más privados. Nuestra relación había evolucionado gradualmente de profesional a personal, con una naturalidad que me sorprendió. Comenzó con cafés después de reuniones de trabajo, conversaciones que se extendían mucho más allá de las cuestiones legales de la fundación. Luego vinieron almuerzos de fin de semana, un concierto en el Teatro Municipal, una exposición en el MASP. No era un romance en el sentido convencional. Ambos llevábamos demasiadas historias, demasiadas cicatrices para eso. Era una asociación entre 2 adultos que habían aprendido, a través de caminos diferentes, a valorar la autenticidad por encima de todo. Una amistad que ocasionalmente se desbordaba hacia algo más íntimo, sin presiones ni expectativas. No necesitas definir lo que tenemos, me dijo una vez, cuando intenté torpemente establecer parámetros para nuestra relación. Podemos simplemente permitir que sea lo que sea, día tras día. Era un concepto liberador para alguien que había vivido toda su vida dentro de roles rígidamente definidos. Hija, esposa, madre y viuda. Solo ser, sin necesidad de nombrar o justificar. El teléfono vibró nuevamente. Esta vez sorprendentemente era Ricardo. Nuestras comunicaciones, desde la inauguración de la fundación, habían sido escasas y principalmente, a través de mensajes breves, educados y cautelosos. Él había regresado a Sao Paulo 6 meses después de nuestra conversación en la inauguración, aceptando un cargo mucho más modesto en una constructora de mediano tamaño. Ocasionalmente preguntaba cómo estaba, enviaba un mensaje en mi cumpleaños, compartía alguna noticia sobre la fundación que veía en los medios. Mamá, vi que mañana es la reunión con la Secretaría Municipal. Quería desearte buena suerte. Sé cuánto significa este proyecto de expansión para ti. Me sorprendió que supiera de la reunión. No era información pública. Quizás Luciano lo había mencionado, ya que ocasionalmente se encontraban en contextos profesionales. Dudé antes de responder. Aunque el dolor ya no era una herida abierta, se había convertido en una cicatriz sensible. Aún no sabía exactamente cómo lidiar con esta versión de Ricardo, más humilde, aparentemente arrepentido, intentando reconstruir algún tipo de relación. Gracias significa mucho. Envié el mensaje y tras un momento de reflexión, añadí otro. Si sale bien, necesitaremos un arquitecto para los nuevos espacios. Alguien que entienda la filosofía de la fundación. Su respuesta llegó casi de inmediato. Sería un honor poder contribuir de alguna forma. Me quedé mirando la pantalla, sentimientos contradictorios guerreando dentro de mí. Parte de mí aún desconfiaba de sus intenciones. Otra parte, la que a pesar de todo seguía siendo madre, quería creer en la posibilidad de redención. Guardé el teléfono sin responder. Algunas decisiones necesitan tiempo y distancia para ser tomadas con sabiduría. La reunión en la Secretaría Municipal, al día siguiente, superó todas las expectativas. No solo aprobaron el proyecto de expansión para 3 nuevos núcleos de la Fundación Recomecos en barrios periféricos, sino que propusieron la creación de un programa municipal inspirado en nuestra metodología. El enfoque de ustedes es innovador, explicó el secretario. Un hombre de mediana edad con ojos vivos y gestos entusiastas.
La mayoría de los proyectos sociales para mujeres se enfocan exclusivamente en víctimas de violencia doméstica o jóvenes madres. Ustedes identificaron un grupo invisibilizado, mujeres maduras enfrentando reinicios tardíos, y los resultados son impresionantes. Salí del edificio del ayuntamiento caminando sobre nubes. Luciano, que me había acompañado como consultor jurídico, sugirió un almuerzo para celebrar. Te lo mereces, Francisca. Esto es enorme. Elegimos un restaurante italiano discreto en el centro de la ciudad. Mientras celebrábamos con copas de prosecco, me di cuenta de cómo mi vida se había transformado completamente. 2 años antes, era una mujer invisibilizada, tolerada por obligación, valorada solo por el dinero que podía ofrecer. Ahora estaba sentada frente a un hombre que me veía, realmente me veía, celebrando un logro que impactaría a cientos de vidas. ¿En qué piensas?, preguntó Luciano, notando mi momentánea introspección, en cómo la vida puede cambiar completamente a partir de un único momento, de una única decisión. Asintió, comprendiendo de inmediato la referencia a aquella mañana en el banco. ¿Sabes qué más me impresiona de ti, Francisca? No es solo haber transformado una traición en algo positivo. Es como lo hiciste sin permitir que el resentimiento consumiera tu esencia. Reflexioné sobre sus palabras. Era verdad que la ira inicial, esa que me impulsó a cancelar la transferencia y luego a planear la lección para Ricardo y Amanda, se había transformado en algo diferente, no en perdón, aún no había llegado a eso, sino en una especie de aceptación productiva. Creo que en algún momento me di cuenta de que seguir alimentando el resentimiento sería permitir que ellos continuaran controlándome incluso a la distancia. Sería darles un poder que ya no merecían tener. Después del almuerzo caminamos por el centro histórico de Sao Paulo, conversando sobre los próximos pasos para la expansión de la fundación. Necesitaríamos más profesionales, más voluntarios, más recursos. Y como le había mencionado a Ricardo la noche anterior, un arquitecto que comprendiera la filosofía del proyecto. ¿Estás considerando darle esta oportunidad a Ricardo? Luciano preguntó directamente cuando mencioné la necesidad. Estoy considerarlo, respondí con una media sonrisa. Aún no he decidido. Él ha estado tratando de redimirse, por lo que he observado. Vive modestamente, trabaja con seriedad, devuelve religiosamente las cuotas acordadas. ¿Crees que debo confiar en él nuevamente? Luciano se detuvo, girándose para mirarme directamente. No me corresponde decir eso, Francisca. Es una decisión profundamente personal. Lo que puedo decir es que a veces darle a alguien la oportunidad de reparar el daño que causó puede ser tan transformador para esa persona como lo fue para ti transformar tu dolor en propósito. Sus palabras me acompañaron el resto del día y la noche siguiente. Me quedé despierta hasta tarde sentada en el balcón de mi apartamento en Liberdade, el mismo donde crié a Ricardo, donde viví con José, donde pasé noches en vela corrigiendo exámenes y luego creando artesanías para mantener a mi hijo. A la mañana siguiente tomé mi decisión. Llamé a Ricardo. Necesito que vengas a la fundación esta tarde. Quiero hablar sobre una posibilidad profesional. Estaré allí. Respondió sin hacer preguntas. A las 3 en punto de la tarde, la puntualidad siempre ha sido un rasgo que compartimos. Ricardo llegó a la sede de la Fundación Recomecos. Lo recibí en la sala de reuniones, un espacio luminoso con vista al jardín de la terraza. Parecía nervioso, sosteniendo una carpeta de documentos como un escudo. Gracias por recibirme, mamá. Siéntate, por favor. ¿Aceptas un café? Acepto. Gracias. Serví 2 tazas del café que había preparado poco antes, dándome un momento para organizar mis pensamientos. Como ya debes saber, la fundación está en expansión. Vamos a abrir 3 nuevos núcleos en barrios periféricos en colaboración con la alcaldía. Es un proyecto increíble, comentó genuinamente admirado. Leí el artículo en el periódico esta mañana. Necesitamos un arquitecto que comprenda profundamente la filosofía de la fundación, alguien que pueda transformar espacios comunes en ambientes de acogida y transformación, que pueda hacer mucho con recursos limitados. Ricardo asintió, sus ojos revelando un destello de esperanza. He estado pensando mucho, continué, sobre cómo estos espacios necesitan incorporar no solo funcionalidad, sino también simbolismo. Deben representar visualmente el viaje de estas mujeres. De la ruptura a la reconstrucción.
Es un desafío fascinante, comentó. Arquitectura como narrativa de transformación. Exactamente. Hice una pausa tomando un sorbo de café. Considerando todo esto, me gustaría proponerte que lideres el proyecto arquitectónico de la expansión. Su rostro mostró sorpresa, seguida de una emoción apenas contenida. Mamá, no sé qué decir. Es una oportunidad que no merezco. No se trata de merecer, Ricardo. Si fuera por merecimiento, probablemente tendrías razón. Se trata de adecuación. Tienes las habilidades técnicas necesarias. Y más importante, entiendes a un nivel que pocos arquitectos comprenderían, lo que significa perderlo todo y tener que reconstruir desde los escombros. Él bajó la mirada, asintiendo lentamente. Hay condiciones, por supuesto. Continué. Trabajarás como autónomo contratado específicamente para este proyecto. Reportarás directamente a Renata. No a mí. Tu nombre no aparecerá en materiales promocionales. El enfoque debe permanecer en las mujeres atendidas, no en quien diseñó los espacios. Lo entiendo perfectamente. Acepto todas las condiciones. Y Ricardo, esperé hasta que levantara la mirada para mirarme. Esto no es un perdón. Es una oportunidad profesional basada en tus habilidades y en la experiencia única que tienes ahora. Nuestra relación personal es un asunto separado que aún estamos navegando. Entiendo. Respondió con una seriedad que me sorprendió. Y agradezco la honestidad. No busco un atajo hacia el perdón, madre. Sé que algunas puentes, una vez quemadas, necesitan ser reconstruidas ladrillo por ladrillo, si es que pueden ser reconstruidas. Por primera vez en mucho tiempo, vi en el hombre frente a mí vestigios del niño que crié, no en la fragilidad o dependencia, sino en la autenticidad. Quizás fuera posible al fin y al cabo que ambos emergiéramos de esta experiencia como versiones mejores de nosotros mismos. Pasamos la siguiente hora discutiendo aspectos prácticos del proyecto. Ricardo había hecho una investigación preliminar impresionante sobre arquitectura terapéutica y espacios de acogida. Presentó ideas innovadoras para optimizar recursos sin comprometer la calidad o el impacto emocional de los ambientes. Al final de la reunión, cuando ya se estaba preparando para irse, preguntó: ¿Puedo hacerte una pregunta personal? Puedes intentarlo, respondí cautelosa. ¿Te arrepientes de haber cancelado esa transferencia? Digo, de haber elegido este camino en lugar de simplemente darme el dinero para el apartamento y mantener las apariencias de una familia normal. La pregunta me tomó por sorpresa. Nunca había formulado la cuestión exactamente en esos términos para mí misma. Reflexioné por unos instantes antes de responder: no, Ricardo, no me arrepiento. Lamento profundamente que nuestra relación haya llegado al punto de ruptura. Lamento que hayas elegido traicionarme de esa forma. Lamento el dolor que ambos sentimos en el proceso, pero no me arrepiento de la decisión que tomé aquella mañana en el banco. Fue el primer acto verdadero de amor propio de mi vida adulta. Él asintió, absorbiendo mis palabras. Gracias por la honestidad y la oportunidad. Tras su salida, me quedé contemplando nuestra conversación. Había un largo camino por delante, tanto para la Fundación Recomecos como para cualquier posibilidad de reconstrucción de mi relación con Ricardo. Pero por primera vez vislumbré la posibilidad de que ambos proyectos pudieran avanzar simultáneamente, ladrillo por ladrillo, como él había dicho. Esa noche, durante la cena con Luciano en mi apartamento, compartí la decisión que había tomado. Creo que tomaste la decisión correcta, comentó, sirviéndonos más vino para la fundación y tal vez para ustedes dos también. Quizás. Asentí. El tiempo dirá. ¿Sabes qué más admiro de ti, Francisca? Tus ojos brillaban con una mezcla de cariño y respeto. Tu capacidad de transformar finales en comienzos. Sonreí con sus palabras, pensando en cómo mi vida se había desdoblado en los últimos 2 años, del dolor al propósito, de la traición a la transformación, del final de una versión de mi historia al inicio de otra, mucho más rica y auténtica. Ese mensaje de Ricardo, excluyéndome de la cena de cumpleaños de Amanda mientras estaba a punto de transferirle mis ahorros, podría haber sido solo otro capítulo en la larga narrativa de explotación y falta de respeto que había normalizado. En cambio, se convirtió en el catalizador para una revolución personal que impactó no solo mi vida, sino la de decenas de otras mujeres.
La verdadera venganza descubrí que no estaba en hacer sufrir a Ricardo y Amanda. Aunque confieso que hubo momentos de satisfacción al verlos enfrentar las consecuencias de sus decisiones. La verdadera venganza estaba en convertirme en alguien que jamás imaginaron que podría ser, en transformar el apartamento, que sería símbolo de su estatus, en un espacio de empoderamiento colectivo, en usar el dinero que me robó para financiar nuevos comienzos de otras mujeres. La venganza más dulce de todas. Descubrir que a los 63 años mi historia estaba lejos de terminar. De hecho, los capítulos más significativos apenas comenzaban a escribirse. Hoy, cuando miro hacia atrás y reviso todo este camino, me doy cuenta de cómo una sola decisión puede cambiar completamente el rumbo de nuestras vidas. Tengo 64 años ahora y puedo decir con absoluta certeza que los últimos 3 años han sido los más transformadores de mi existencia. Todo comenzó con aquel cruel mensaje de mi hijo Ricardo, excluyéndome de la cena de cumpleaños de su esposa, mientras estaba a punto de transferir todos mis ahorros para comprar un apartamento para ellos. «Mamá, no estás invitada. Mi esposa no te quiere allí». Palabras que desgarraron mi corazón, pero que paradójicamente abrieron mis ojos a una realidad que me negaba a ver. Me había convertido en un banco ambulante útil solo cuando mi billetera estaba abierta. En ese momento en Itaú, sentada frente al gerente Geraldo, tomé la decisión que cambiaría todo. Cancelé la transferencia. Fue mi primer acto genuino de amor propio después de décadas priorizando a los demás. No imaginaba que esa elección llevaría al descubrimiento de la traición financiera de Ricardo, desviando sistemáticamente dinero de mi cuenta durante años. No preveía que me transformaría de víctima en protagonista de mi propia historia y ciertamente no soñaba que de esas cenizas nacería algo tan grandioso como la Fundación Nuevos Comienzos. La vida tiene un sentido del humor peculiar, ¿no es cierto? El dinero que se usaría para financiar su apartamento de lujo ahora se ha convertido en una red de apoyo para mujeres maduras, reconstruyendo sus vidas. El apartamento que simbolizaría su estatus social, se convirtió en la sede de una organización que ya ha impactado cientos de vidas. La empresa que Amanda construyó parcialmente con dinero desviado de mí ahora promueve proyectos sociales que democratizan la arquitectura de calidad. Aprendí que la verdadera venganza no está en causar dolor a quienes nos hirieron, sino en transformarnos en alguien que nunca imaginaron que podríamos ser. Cada ladrillo de la Fundación Nuevos Comienzos, cada sonrisa de las mujeres que pasan por nuestros programas, cada nuevo núcleo que inauguramos en barrios periféricos. Todo esto es parte de una respuesta mucho más poderosa que cualquier represalia directa podría ser. La relación con Ricardo sigue siendo un trabajo en progreso. No hubo reconciliación mágica ni perdón instantáneo. Hay heridas que necesitan tiempo para sanar completamente, si es que alguna vez sanarán. Pero también hay espacio para la reconstrucción, ladrillo por ladrillo, como él mismo dijo. Su contribución a los proyectos arquitectónicos de la Fundación ha sido valiosa y veo en él señales genuinas de transformación. Amanda salió de escena cuando se dio cuenta de que no habría más dinero ni estatus para sostener la relación, exactamente como siempre sospeché que sucedería. En cuanto a mí, descubrí facetas de mi personalidad que ni sabía que existían. La Francisca empresaria, la Francisca visionaria, la Francisca que habla en público con confianza e inspira a otras mujeres. La Francisca, que a los 64 años vive una relación madura y respetuosa con Luciano, sin etiquetas ni expectativas limitantes. La Francisca, que finalmente comprendió que el amor propio no es egoísmo, sino la base necesaria para cualquier otro tipo de amor. Si estás viendo este vídeo y te identificas con alguna parte de mi historia, si alguna vez te has sentido utilizada, irrespetada, relegada a un segundo plano por personas que debían valorarte, quiero que sepas una cosa: nunca jamás. Nunca es tarde para comenzar de nuevo. Nunca es tarde para decir no al irrespeto. Nunca es tarde para reescribir tu historia en tus propios términos. Tal vez no fundes una organización como yo lo hice. Cada viaje es único. Pero te aseguro que en el momento en que decidas poner tu dignidad en primer lugar, algo mágico comienza a suceder. Puertas que ni sabías que existían comienzan a abrirse. Personas que realmente te valoran empiezan a aparecer. Y a menudo descubres, como Tonita, que tus mejores capítulos pueden estar por delante, no detrás. Fue difícil compartir esta historia con ustedes. Exponer heridas tan íntimas, revivir traiciones tan dolorosas.
Pero lo hago porque sé que hay muchas Franciscas por ahí, mujeres que normalizan el irrespeto, que confunden sacrificio con amor, que creen que su fecha de caducidad ya pasó. Para ustedes especialmente, digo, su historia no ha terminado. El punto final aún está lejos y lo que parece ser el fin de un capítulo puede ser solo el prólogo de algo mucho más significativo. Ahora, me gustaría mucho que compartieras tu experiencia en los comentarios abajo. ¿Has pasado por algo similar? ¿Cómo lo manejaste? ¿Qué harías en mi lugar? Cada comentario es una mano extendida para alguien que puede estar enfrentando situaciones parecidas en este momento. Si esta historia tocó tu corazón, también te pido que te suscribas al canal. Tenemos muchas otras historias de superación, sabiduría y nuevos comienzos para compartir. Historias reales de personas reales que, como yo, se negaron a ser solo víctimas de sus circunstancias. Haz clic en la campanita también para ser notificado cuando publiquemos nuevos vídeos. Publicamos contenido diariamente para inspirar tu camino. No olvides dejar tu like. Eso ayuda a nuestro canal a alcanzar más personas que pueden beneficiarse de estas historias. Y si puedes, considera contribuir con el Valeu Demais, nuestra forma de donación que nos ayuda a cubrir los costos de producción de estos vídeos. Cada contribución, por pequeña que sea, nos permite continuar este trabajo de compartir historias transformadoras que rara vez tienen espacio en los medios convencionales. Mantener este canal funcionando diariamente requiere recursos considerables, equipos, edición, investigación, desplazamientos para entrevistas. Tu contribución en Valeu Demais es lo que hace posible que traigamos nuevos vídeos todos los días, alcanzando a más personas que, como tú y yo, buscan inspiración para sus propios nuevos comienzos. Recuerda, tu historia no está definida por los capítulos dolorosos, sino por cómo eliges continuar escribiendo después de ellos. Yo, Francisca Méndez, a los 64 años, estoy apenas comenzando a escribir los mejores capítulos de mi vida. ¿Y tú, en qué página estás? Cuéntame en los comentarios. Hasta el próximo vídeo aquí en el canal, donde nuestras historias de vida se transforman en lecciones de sabiduría. Gracias por ver hasta aquí, por escucharme, por ser parte de esta comunidad de personas que creen en el poder transformador de nuestras elecciones diarias. La decisión que tomé esa mañana en el banco de no transferir el dinero a mi hijo parecía simplemente la cancelación de una transacción financiera. Sin embargo, resultó ser el inicio de una revolución personal que impactó a cientos de vidas. Nunca subestimes el poder de decir no al desprecio y sí a ti misma. Así es como comienzan las revoluciones, con una única decisión valiente.